Entonces, hay dos versiones, vamos a empezar con una introducción sencilla. Hay dos versiones de la oración. Una está en Lucas 11 y la otra está en Mateo 9. Mateo 6, perdón. 6, 9. 6, 9. 6, 9, Mateo, Lucas 11, 1. La que usamos en la misa, la que nos sabemos todos, la que se le enseña a los niños de primera comunión, que los catequistas son padres. El niño no se sabe el Padre Nuestro, no puede hacer la primera comunión. 6, 9. Es este. Es tal vez la versión más cercana a lo que Jesús dijo. ¿Listo? Esta otra tiene más elaboraciones redaccionales. Esta es más cercana a lo que Jesús dice, y la que nosotros rezamos en la misa es la de Mateo. Pero en sí, usted que ha leído la Biblia en su idioma original, ¿cuál es la más cercana? Es la de Mateo. ¿Sí? Es la de Mateo. O sea, la traducción No, la traducción es la que nosotros... más cercana a la realidad es la de Mateo. A ver, la traducción es muy difícil porque la parte de no nos dejes caer en la tentación, en la traducción en español, en latín dice et ne nos inducas in tentationem, que significa no que no nos dejes caer, sino que no nos dejes llevar a la prueba, a la tentación. Es como si uno le pidiera al Señor que Él no permitiera que nos llevaran. Inducas, que es de donde viene inducir en español. Es difícil traducir, o sea, lo que les puedo decir es que la versión más cercana a lo que Jesús dijo es la de Mateo. La traducción, ahí ya es otra cosa, que es que las traducciones son muy difíciles. Las niñas que hablan inglés y español saben que traducir es muy difícil. Hay expresiones del inglés que no hay forma de decirlas correctamente en el español. Y hay expresiones del español que el inglés no tiene. Ustedes hablan inglés desde pequeñitas. ¿Cómo se dice lontananza en inglés? ¿Qué es eso? Lontananza es lontananza. Lontananza es una palabra en español. No hay forma de decirla en inglés. Lo mismo sucede del griego y del arameo y de lo demás. Amor, yo no te doy la culpa. Allende, sí, son palabras en el español. Pero bienvenida a mi mundo. Usa un dicio. Le decía yo a mis estudiantes, es un dicio que es muy bueno, ¿yo? Vamos a empezar con el comienzo de la oración. Esta oración es una oración que tiene la siguiente estructura. Tiene una introducción. ¿Qué es esta? El modelo de cualquier oración, entonces, que es el Padre Nuestro, nos lleva a nosotros a pensar, y desde luego cuando estamos orando, a hacer lo mismo. ¿A quién debe ser dirigida nuestra oración? Al Padre. Ahora, Jesús no dijo Padre. Jesús dijo Abba. Abba. Las lenguas semíticas o de raíz semítica, que son básicamente el arameo, el hebreo y el árabe, usan en sus expresiones, en sus acepciones, en los significados de las palabras, cosas que tienen que ver son idiomas muy sencillos, con lo cotidiano, con lo que se vive. Hay palabras construidas que suenan como les sonaban a ellos los sonidos. Esta palabra está referida en la forma más básica a cuando un niño balbucea. ¿Ustedes saben qué es balbucear? Sí. No, eso es gruñir. ¿Qué es balbucear? Pa. Balbucear es cuando una persona está comenzando a hablar, a decir las palabras.
Todos los niños que yo conozco, incluso que no saben arameo, dicen Abba. Y usted, compareño, seguramente ella cuando estaba de brazos, claro que todavía los tiene, ¿cierto? Pero cuando estaba de brazos, ella le debió haber dicho a usted, bregando a decir papá, le debió haber dicho Abba. Pequeñita tuvo que haber dicho así porque los niños no son capaces de decir las consonantes explosivas. Papá, tetero, eso lo van desarrollando. Una vocal abierta, una consonante y una vocal abierta. Abba. Listo, la expresión de Jesús para llamar a Dios es una expresión particular, es una expresión que implica la filiación directa de Jesús, es decir, que Jesús es su Hijo y nos ha enseñado a nosotros a llamarle así. ¿Cuál es el problema? El problema es la traducción. Abba no tiene sino una traducción desde el punto de vista formal y es padre. Mamá, papá son formas coloquiales, es decir, comunes de llamar al padre y a la madre. En Medellín nosotros no decimos mamá, decimos amá. Y a la abuela le decimos amita, en vez de decirle mamita. Cada lugar tiene una expresión coloquial para llamar, pero la traducción del papá es padre y de la mamá es madre. Pater, padre. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro en latín? Pater. Listo. Por eso termina siendo en español padre. Porque, ¿cómo se llama la prueba de si uno es el papá? Se llama prueba de paternidad. No se llama prueba de papanidad, sino de paternidad. ¿Por qué? Porque la palabra es padre. Listo. Pero la expresión que Jesús usó es esta. Esa expresión denota, significa, implica o tiene un contenido muy grande. Porque esta expresión es una expresión de abandono y confianza. Los niños, y desde esto que les estoy explicando, es que esa palabra significa lo que significa. Los niños tienen una confianza total en su padre. De hecho, desde el punto de vista psicológico, el padre se refiere prácticamente a Dios. En los estudios psicológicos freudianos, el papá es el fundamento de la existencia, el papá es el fundamento de la norma, de la regla, es el referente del que se ancla un niño o una niña para ir creciendo en su infancia, cuando están muy pequeños. Y el abandono y la confianza son las dos dimensiones fundamentales de la relación con el padre, porque uno sabe que el papá, que el Abba, no va a hacer nada malo. Uno sabe que en el Abba debe tener una profunda confianza y en el Abba uno se puede abandonar. Los niños, a diferencia de todos nosotros que podemos hablar, pues expresan básicamente su alegría y su regocijo y su bienestar riendo, y su tristeza, su dolor o su inconformidad llorando, porque no pueden hablar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo el bautismo, que los papás les platican ustedes en general hacen una especie de tortura china con los niños y los visten como si fueran adultos, les ponen pantalón, medias, zapatos, camisilla, camisa, corbata, chaleco y saco a bautizarlos. Ahora los quieren vestir de sacerdotes. Pues bueno, gracias. Sí, de verdad, ya les ponen de todo. Les ponen estola y eso. Sí, ahora sí. Hay trajes así, padre, Ay, por eso sí, le digo. híjole, está como si fueran monseñores con niños. un Sí, bastoncito. hay trajes ya. Mucho loco suelto en Hollywood, se lo estoy diciendo. Torturan a los niños con eso. El niño no le puede decir al papá, papá, estás loco, me estás poniendo todo esto. ¿Qué hace el niño? Yo, Madre, es que no sé qué le pasa al niño. Y yo le digo, yo sí sé qué le pasa, que tiene un montón de tela encima.
En Colombia, pues no es que sea mejor o peor, las mamás dijeron, yo no sé, por un acuerdo mutuo, por no hacer la escenita delante del cura y todos los llantos, les ponen una especie de batola Y ya está. y es finito, es muerto, ahí ya no hay más problemas, el niño no se molesta. Pero básicamente de la experiencia de la alegría y de la tristeza surge lo siguiente. Un niño, si lo tiran al aire, seguramente va a tener miedo y va a llorar. Pero si su papá lo tira, Se ríe. se ríe. Yo no me reiría de eso, pero ¿por qué un niño sí se ríe? Porque sabe que no lo va a dejar. Porque sabe que no lo va a dejar caer. Pero no es un conocimiento intelectivo. Ahí es donde yo le digo que hay un conocimiento del corazón, el conocimiento del corazón que brota de la oración y de la certeza del amor de Dios. De ahí es donde brota la experiencia del Abba. Todo niño pequeñito confía en su papá y se abandona en él y está feliz de hacerlo. Pero no es con el conocimiento intelectivo, el niño no dice, yo me voy a dejar tirar porque yo sé que mi papá no me va a dejar caer. No, eso no es un proceso mental, no es una, digámosle, conclusión sacada de una deducción, digamos, intelectiva, no es un proceso de inteligencia. El niño sabe, con el conocimiento que les digo que es del corazón, que el papá no lo va a dejar caer. La expresión Abba significa un abandono de una confianza que proviene del conocimiento del corazón. Yo he visto niños que están en escaleras, bajando las escaleras, muestro de susto. Y los papás, yo no sé por qué piensan así, yo me imagino que es algo de ser papá. Yo como no soy papá no tengo la menor idea, pero me imagino, ¿cierto? Yo no soy papá y no lo vuelvo a hacer tampoco. Y entonces le dicen al niño, en lugar de ayudarle a bajarse, le dicen al niño, tírese. El niño está bajando las escaleras muerto de miedo, el papá estaba, mi amor, tírese. ¿Y el niño qué hace? El niño no dice, no, yo que me voy a tirar, de pronto me vas a caer, qué bobada, no, estás loco, déjame yo bajo poquito a poquito. ¿El niño qué hace? Tírese, me tiro, se tira. Y el niño está más o menos a esta altura, el papá le dice, tírese, y el niño en plancha. ¿Por qué? Por esto. A mí una persona me dice, tírese que no, espere que yo voy aquí bajando, yo estoy cojo, pero yo bajo. Quédese tranquilo allá, parcero. Yo no le digo, listo, parcero, voy a... No. Primero se cae. No, primero muerto que sobre mi cadáver. Pero los niños sí hacen eso. El contenido de la palabra es ese. Que se diga Padre es el fruto de este conocimiento del corazón, de una experiencia de abandono, de seguridad y de confianza, de que el Padre, el Abba, no va a dejarnos caer. El Padre Nuestro empieza con esta oración. Padre significa la expresión más perfecta para hablar de Dios. El Abba que nos cuida, que nos crea, que nos ama, que nos perdona, que misericordiosamente está siempre esperando que volvamos a Él, que quiere hablar con nosotros, que quiere tener una relación con nosotros, que quiere que tengamos intimidad con Él, que quiere que nuestro corazón y el de Él sean uno. Hay poquitas formas de expresar las cosas que tienen que ver con esto. Y a veces hay que echar mano de canciones y de poesía y de otras cosas así para hablar lo que a veces las palabras intelectuales no logran explicar. Hay un canto que dice que dame un nuevo corazón, Señor, ¿no? Dice la canción así, dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. La expresión Padre significa eso, la profunda confianza, la profunda unión que proviene de esa experiencia de amor compartido, de amor que sobrecoge, de mi amor pequeño, frágil, desbaratado, escuadringado, como está la rodilla mía así, vuelta a nada, con el amor de Dios que sobrepasa mis debilidades, mis fragilidades, lo que yo soy y lo que yo podría llegar a ser, todo lo sobrepasa, me abraza y me transforma. Recuerden lo que les dije, como termina uno de los versos
de la poesía. Amada en el amado, transformada. El amor del Señor, que todo lo puede, en el que yo me abandono, en el que yo me confío. El amor del Señor, que es capaz de ir más allá de mis propias limitaciones, de mis propias flaquezas, de mis debilidades, y amarme aún así, y amarme todavía más allá de lo que mis fuerzas son capaces. Eso es lo que significa esta palabra. Yo podría seguir hablándoles, pero no me alcanzaría el tiempo. O sea, básicamente decir Padre tendría que provenir de una experiencia profunda del amor de Dios. Una experiencia de Abba. La gente dice el Padre Nuestro como diciendo la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 8, amén. ¿Listo? Ahí van, 2, 4, 6, 8, 10, amén. La gente puede, ustedes hagan el intento de esto, empiecen a decir el Padre Nuestro, a pensar en otra cosa. Y son capaces. Porque lo han vuelto mecánico. Y ya, solamente la primera palabra significa una cosa que es muy profunda. Porque uno no puede llamar a Dios Padre sin tener la presencia del Espíritu que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. Y para tener la presencia del Espíritu hay que haber experimentado la fuerza del amor de Dios, del amor transformador de Dios, del amor que vivifica y plenifica y transforma la faz de la tierra en uno. Pues decir Padre es muy fácil, ¿sí me entiendes? Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. También se dice sin respirar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No, yo soy capaz de... ¿Quieres que lo diga sin respirar? Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Listo? ¿Satisfecha? Pero de eso no se trata. Gracias. Ya, gracias a Dios, pues que lo que yo te digo me lo tenés que creer porque lo digo que es de verdad, hombre. No, pero hay personas que lo rezan más rápido que usted ahorita. No, es que yo lo dije para que veas que sí se puede hacer cine, pero no, hay gente que es capaz de rezar la Ave María del Padre Nuestro y no respiran. Son horribles. El asunto es que no puede ser rezado así. Porque cada palabra, cada expresión del Padre Nuestro tiene como base y contenido esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos, bueno, los que estuvieron en la primera clase, cuando estuvimos en la primera clase que yo les decía que nosotros tenemos que dejar nuestras seguridades y nuestros afanes y las ambiciones y los deseos personales y ser totalmente apertura a la acción de Dios que nos tiene que sobrecoger, que nos tiene que invadir, que nos tiene que habitar, porque con Dios la existencia tiene sentido y fundamento. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no tiene sentido la vida del hombre. Sin la presencia de Dios no tiene el fundamento y el valor que solamente Dios puede darle. Digámosle, el introducir la oración con esta expresión Padre está hablando de esta experiencia profunda de amor que solo es posible en la oración. Depende de la calidad de la oración, depende de la profundidad de la oración, depende de cómo se haga la oración, que la persona pueda, de alguna manera, acercarse siquiera a comprender la primera palabra de la oración de Jesús, Padre. Abba. Bueno, después, porque no nos podemos quedar aquí, hay mucho que hablar de esto, pero no nos alcanza el día. En griego sería pater himon, ¿no? Esta expresión es una expresión que tiene
un doble contenido teológico. Primero, nos da la claridad de que solo Jesús tiene la experiencia total y plena de la filiación. Divina. Es decir, que solo Jesús es el Hijo, Él solo. Y nos muestra que nosotros somos hijos en el Hijo, en mayúscula. Nosotros somos hijos de Dios, de acuerdo al primer capítulo del Evangelio de San Juan, porque creemos en Él. A los que creen en Él les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios, no nacidos de la carne ni de la sangre ni de ninguna cosa humana, sino de Dios. Somos hijos en el Hijo por la fe en Jesucristo. Esas dos cosas son fundamentales para entender la expresión nuestro. Él es el Padre nuestro, porque es en la realidad de todos en la que se hace la comunicación de esa filiación. Dios no es el Padre mío en el sentido en el que es Padre de Jesús. En ese sentido, solamente Jesús, porque Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se llama el Hijo. No, nosotros somos hijos juntos. Cada uno experimenta la fuerza de Dios como su Padre, pero no podemos olvidar que somos hijos juntos. Jesús les hubiera podido decir, cuando ustedes vayan a orar, digan, Padre mío. O sea, sería Pateremú, no Jimón. Pero Jesús, les digo, digan, Padre nuestro, nuestro. Y eso significa que es en nosotros, como comunidad, como grupo de creyentes, como familia de creyentes, donde se hace la realidad de la filiación por la fe que todos compartimos en uno solo, en Jesús. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa una cosa, que si nosotros lo llamamos a Él nuestro, eso significa que todos deberíamos ser hermanos, y esa hermandad debería llevarnos a romper las barreras de la carne y de la sangre. Les voy a poner una frase de un obispo, lo llamaban en Colombia hacia los años 60 el obispo rojo. Un obispo que decidió dejar su trono de obispo, su ropa de obispo, y se dedicó a vivir en el puerto de la Buenaventura. Incluso ayudó algunas veces a los negritos de allá, porque en Buenaventura eran negritos muy buena gentes. Les ayudaba a trabajar en el puerto, se iba a trabajar con ellos, le ponía ropa de trabajo, se iba a trabajar al puerto y todas esas cosas. Lo hacían muy particular porque los obispos de los años 60 eran, ¿sí me entiende? Y él ni siquiera firmaba obispo, y no es que firmaba el nombre de él solamente. Él puso esta frase, lo vi manuscrito por él en un cuadro. Todo ser humano es mi hermano. Por
cuando nosotros decimos Padre nuestro, tenemos que entender que el alcance del nuestro está desde la fe en la comunidad cristiana, desde la realidad en que el Padre es el Padre de todos. Si Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Listo. Cuando decimos nuestro, estamos diciendo que nosotros no vamos a dejar que las diferencias nos dividan, que no vamos a dejar que se rompa la unidad del amor y que vamos a mirar a cada ser humano y vamos a tener que ser capaces de descubrir en él a nuestro hermano. Más aún, descubrir en cada uno la presencia del Dios que los ha creado. ¿Por qué? ¿Ustedes han oído hablar del Catecismo de la Iglesia Católica? No, bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en la parte sobre la creación del hombre que todas y cada una de las cosas del mundo participan en algún grado de la perfección divina, pero que el hombre tiene el máximo grado de perfección, por tanto el máximo grado de participación en la perfección divina. Por tanto, en cada ser humano yo encuentro que es mi hermano y al mismo tiempo encuentro que hay en cada ser humano la presencia de la participación más excelente de la perfección divina, de la creación en cada uno de ellos. Hay un teólogo, un señor, un sacerdote jesuita en la Universidad Gregoriana, la Universidad Javeriana en Colombia, el padre Baena. Y el padre Baena en sus tratados sobre sacramentos dice que si nosotros reconociéramos la dignidad de cada ser humano y supiéramos que ante cada ser humano que estamos es ante la participación más grande que hay en toda la creación, de las perfecciones y de la bondad de Dios, porque el más perfecto y el hecho más bueno de todos es el ser humano. Deberíamos nosotros, dice él, yo no soy una autoridad en teología ni nada, yo soy un pobre cura, pero dice él que debiéramos hacer la genuflexión delante de cada ser humano que estuviéramos, porque no solamente es nuestro hermano, sino que estamos ante una manifestación de la creación más perfecta de Dios, ante un ser que participa de la bondad y de la perfección de Dios en el grado más alto de cualquier otra criatura en el mundo. Todo ser humano, sin distinción de raza, credo, condición, sin distinción de ningún tipo, que es bueno, que es malo, que es feo, que lo que sea. Está la claridad de que solo Jesús tiene la experiencia total y plena de la filiación divina, que nosotros somos hijos de esta manera. El objeto, entonces, directo de nuestro amor está en el otro. Está en el otro. La otra persona, yo tengo que ser capaz de amarla. Tengo que ser capaz de tener una relación verdadera, transparente, sin objetivos secundarios, sin ninguna cosa escondida, totalmente auténtica con la otra persona. Hay personas que se pueden intentar aprovechar de uno, lo que ustedes quieran, ustedes pueden ponerle todas las objeciones que les dé la gana, pero uno no puede partir de otro lugar que del Evangelio. Yo no sé los otros, pero uno no puede partir de otro lugar que no sea el Evangelio. Y entonces, el Evangelio mismo nos indica que nosotros tenemos que ser capaces de mirar a los otros, incluso como si fueran superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos las renuncias del bautismo en la vigilia pascual, si los sacerdotes utilizamos las fórmulas más largas, hay varias fórmulas para las renuncias. En las renuncias dicen, renuncia a sus seducciones, es decir, a encerrarse en su egoísmo, a creerse superiores a los demás
y a creer que están convertidos definitivamente. La última de las renuncias dividida en tres. Ustedes renuncian a sus seducciones, es decir, a encerrarse en su egoísmo, a creerse superior a los demás y a creerse convertidos definitivamente. Nosotros no podemos pensar que somos superiores a los demás. El Evangelio parte de que el otro es como yo, criatura de Dios, y que yo incluso por amor a Él debiera considerarlo superior a mí mismo. Eso no me lo inventé yo. Ojalá yo fuera capaz de inventar esas cosas tan lindas. No, yo no soy capaz. Eso es mi Dios. Listo, entonces, primera expresión, esta expresión, es con la expresión con la que nosotros llamamos a Dios. Él es nuestro Padre. Él es el Padre de todos nosotros y en su paternidad radica, en su paternidad está todo lo que nosotros podemos esperar del Dios en el que creemos. Nosotros no creemos en un Dios abstracto ni en la energía que decía Andrea, la muchacha de la parroquia. Nosotros creemos en un Dios que es personal y que nos ama y que es nuestro Padre. Y que es nuestro Padre. ¿Listo? Ahora, después de esa, digámosle, invocación o llamado a Dios como Padre, como nuestro Padre, viene la estructura del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene una estructura de la siguiente manera.